Durante décadas, Hollywood vendió glamour y perfección, pero la verdad era otra. En los sets había escenas que no terminaban cuando decían corte, y lo que pasaba después no estaba en el guión. Actores con poder imponían reglas, forzaban límites, y fuera de cámara llevaban ese control a su vida privada. Nadie hablaba, porque hablar era perderlo todo. Hoy vamos a revelar 11 nombres legendarios con historias reales que los estudios intentaron enterrar. ¿Sigues creyendo en tus ídolos? Descúbrelo ahora. Kirk Douglas fue uno de los grandes íconos del cine épico, pero detrás de ese héroe de pantalla se escondía una personalidad depredadora. Su obsesión por dominar no terminaba en las escenas de acción, iba más allá, incluso en camerinos donde nadie se atrevía a entrar sin avisar. Existen rumores que nunca llegaron a los titulares, pero corrían por los pasillos. Si Douglas quería algo, lo conseguía, y si alguien se negaba, su carácter se volvía amenazante. Algunos directores sabían que en sus rodajes no había improvisación, salvo cuando él decidía que la hubiera. Una anécdota muy comentada en Hollywood asegura que durante un rodaje en los 50, Douglas exigió repetir una toma íntima más de 10 veces, alegando que faltaba realismo. Nadie cuestionó nada porque el estudio protegía a su estrella más rentable. Su vida privada tampoco era limpia. Varias parejas confesaron en libros y entrevistas que la relación era un campo minado, donde la violencia verbal y física aparecía si alguien osaba contradecirlo. En un sistema que idolatraba al macho alfa, él era el rey, y nadie lo detenía. Marlon Brando no solo rompió reglas en la actuación, también en la vida real. Él mismo admitió en entrevistas que traspasó límites para sentir la verdad en la escena, dejando claro que lo suyo no era solo actuación. Durante el rodaje de Último Tango en París, se generó uno de los mayores escándalos. Brando improvisó una toma sin previo aviso a su compañera, y lo que ocurrió fue tan intenso que la actriz declaró años después que se sintió traicionada. Esa escena quedó para la historia, pero también para el debate sobre ética en el cine. Fuera del set, Brando era igual de impredecible. Sus parejas hablaban de un hombre explosivo, capaz de pasar del encanto al control total en segundos. Él mismo decía que el amor era posesión, y lo demostraba con actitudes que hoy serían inaceptables. ¿Hasta dónde puede llegar un actor en nombre del arte? ¿Es talento o abuso disfrazado de método? Con Brando, la línea siempre fue borrosa, y Hollywood lo dejó pasar porque sus películas llenaban salas. ¿Dónde está el límite en nombre del realismo? Sinatra no fue solo la voz, también fue conocido por un carácter que imponía miedo. Quienes lo trataron sabían que sus romances eran una mezcla de glamour y tormenta, y que cuando se enojaba, el resultado era peligroso. Varias biografías relatan episodios donde Sinatra golpeaba paredes, rompía botellas y lanzaba objetos cuando algo no salía como quería. En su círculo, nadie se atrevía a frenarlo porque el tipo tenía contactos que iban mucho más allá de la música. Sus relaciones con mujeres icónicas como Ava Gardner fueron un infierno. Gardner contó que había noches en que discutían con una violencia que asustaba incluso a los guardaespaldas. Me adoraba, pero quería controlarlo todo, dijo alguna vez. En fiestas privadas era común ver cómo Sinatra decidía quién bailaba con quién. Y si alguien lo desafiaba, la conversación terminaba con amenazas. Tenía poder, dinero y ego desbordado, la combinación perfecta para que nadie le dijera que no. Tony Curtis era visto como el galán simpático, pero en los sets su actitud era distinta. Varias actrices afirmaron que en escenas de pasión iba más allá de lo pactado, tocando y acercándose de formas que no estaban en el libreto. Una actriz reveló años después que durante una filmación, Curtis pidió que las cámaras siguieran rodando mientras improvisaba movimientos para darle realismo. El director no detuvo nada porque el estudio quería química en pantalla, sin importar a qué costo. En entrevistas antiguas, Curtis se jactaba de sus conquistas y hablaba del cine como el mejor lugar para conseguir lo que quieres. Esa frase resume una mentalidad que, en la época dorada, era vista como normal entre las estrellas. Pero sus excesos no se quedaron en los rodajes. Parejas suyas contaron historias de celos enfermizos y amenazas constantes. Detrás de la sonrisa perfecta, había un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Spencer Tracy era venerado como actor serio y hombre recto, pero quienes lo conocieron sabían que era todo lo contrario. Su relación con Katharine Hepburn es leyenda, pero pocas veces se habla del lado oscuro. Control y arranques que la actriz soportó durante años.
Tracy tenía fama de violento cuando bebía, y bebía mucho. Compañeros de rodaje contaban que cuando entraba en cólera, nadie lo detenía. Hubo ocasiones en que Hepburn apareció con moretones que se justificaban como accidentes de set. A diferencia de otros, Tracy no necesitaba escenas para imponer poder. Lo hacía en la vida diaria. Decidía qué roles aceptaba Hepburn, con quién hablaba y hasta cómo se vestía. El amor se volvió jaula. Lo más perturbador es que Hollywood lo sabía. Productores y directores preferían callar porque Tracy era garantía de taquilla. En un sistema podrido, los ídolos podían destruir vidas sin consecuencias. John Wayne representaba el arquetipo del macho duro en el cine. Y en la vida real no se alejaba de ese papel. Tenía fama de imponer su voluntad en los sets, llegando a discutir con directores cuando no le daban el control que exigía. Compañeros contaban que en escenas físicas con actrices no le gustaban las simulaciones. Si va a parecer real, que lo sea, decía. Esa frase no quedó solo en la pantalla, pues varias coestrellas confesaron que sus abrazos y besos iban mucho más allá de lo pactado. En su vida privada, Wayne era igual de dominante. Celos desmedidos, exigencias constantes y discusiones violentas formaban parte del trato. Una de sus exparejas declaró años después que estar con él era como caminar sobre cristales. Nunca sabías cuándo explotaría. Hollywood lo idolatraba, así que nadie se atrevía a ponerle límites. Era la gran estrella del cine western, y el estudio prefería mirar hacia otro lado, aunque las historias se multiplicaban. Ramón Novarro fue uno de los primeros galanes latinos en conquistar Hollywood, pero su vida oculta era más oscura de lo que mostraban las revistas. Tras las cámaras, se involucraba en encuentros que iban mucho más allá de lo que el sistema moral de la época permitía. En fiestas privadas organizadas en mansiones, se comentaba que Novarro pedía recrear escenas con detalles que el público nunca vería. Lo que parecía un juego de actores era, en realidad, una práctica donde el control era absoluto. Ese gusto por dominar también se reflejaba en su vida personal. Relaciones que empezaban como romances terminaban en dinámicas de sometimiento. Un asistente suyo relató que Novarro tenía reglas para todo, desde cómo vestías hasta cómo te movías. Su historia terminó trágicamente, pero mucho antes de eso, ya se hablaba en Hollywood de sus excesos y obsesiones. Nada de eso salió en los periódicos, porque destruir a un ícono latino no era buen negocio. Richard Widmark era conocido por interpretar tipos duros, pero fuera del set, esa dureza se volvía violencia real. Varias mujeres que lo conocieron hablaron de arranques que iban de gritos a golpes y de una personalidad que se transformaba con el alcohol. Se decía que en reuniones privadas imponía su presencia con un simple gesto, y que si algo no salía a su manera, la situación podía volverse física. Algunos amigos lo justificaban diciendo que era su temperamento, pero las marcas que dejaba contaban otra historia. En los rodajes, también hubo rumores de escenas que se salían del control, donde Widmark pedía hacer las tomas más intensas de lo pactado. Esto no se actúa, se vive, llegó a decir, dejando incómodos a directores y compañeras. Su carrera siguió intacta, porque en aquellos años, un actor con carácter era considerado auténtico. La realidad es que la industria normalizaba conductas que hoy serían escándalo. Cornel Wilde era admirado por su físico atlético y por la pasión que transmitía en pantalla, pero esa intensidad no siempre terminaba cuando decían corte. Varias actrices contaron que en escenas supuestamente simuladas, Wilde ponía un nivel de contacto que nadie había aprobado. Hay anécdotas de rodajes donde pedía eliminar dobles para hacer todo él mismo, alegando que quería realismo. En más de una ocasión, eso implicó exponer a su compañera a situaciones incómodas bajo el pretexto del arte. Fuera de los sets, su comportamiento no era muy diferente. Parejas suyas recordaban un hombre celoso, controlador y decidido a tener la última palabra. Las discusiones podían volverse agresivas y nadie intervenía porque temían su temperamento. A pesar de las quejas, Wilde siguió siendo contratado. En Hollywood, los límites se borraban cuando el talento llenaba las salas de cine. ¿Realismo o simple abuso de poder disfrazado de profesionalismo? Robert Taylor era uno de los rostros más queridos del cine romántico, pero detrás del galán se escondía alguien que no respetaba límites. Varias mujeres relataron encuentros donde Taylor pasaba del encanto a la imposición con total naturalidad. En los rodajes, tenía fama de presionar a actrices para aceptar escenas más atrevidas de lo pactado. Esto nos hará ver reales, solía decir, y nadie discutía porque temían perder su papel. Su vida privada estaba marcada por celos y control.
Exparejas confesaron que Taylor decidía qué hacían, con quién salían y hasta qué ropa usaban. Todo debía girar en torno a él, o la relación se volvía una guerra. Hollywood nunca lo expuso, porque su imagen de hombre perfecto era un producto rentable. Pero entre bambalinas, todos sabían que esa perfección era puro marketing. Laurence Olivier fue considerado uno de los actores más grandes de la historia, pero su vida personal revelaba un lado perturbador. Testimonios y cartas filtradas años después muestran que su relación con Vivien Leigh fue un torbellino de control psicológico. Olivier decidía todo, desde sus papeles hasta sus amistades. Leigh soportó humillaciones constantes y episodios donde el enojo terminaba en agresión física. Detrás de la pareja perfecta había un sistema de poder disfrazado de amor. Incluso en el trabajo, imponía su voluntad. Directores contaban que Olivier exigía ensayos con más contacto, y si alguien protestaba, respondía que era por la autenticidad. Nadie lo contradijo porque estaba en la cima. Hollywood construyó un mito a su alrededor, pero la realidad era que su genialidad también era su excusa para destruir a quienes lo rodeaban. Hollywood construyó ídolos que parecían perfectos, pero detrás del brillo había historias que nadie se atrevía a contar. Estos 11 nombres muestran que la fama no siempre viene con gloria. A veces viene con control, engaño y violencia. ¿Cuántas de estas estrellas siguen siendo intocables para ti? Después de saber la verdad, si quieres descubrir más secretos que Hollywood trató de enterrar, suscríbete y activa la campanita, porque vienen más historias que cambiarán la forma en que ves a tus ídolos.